Un poco sobre lo que son los testigos de Jehová. Su fundador fue Charles Taze Russell. Esto fue, ¿verdad?, 1852 al 1916 que esta persona vivió. Después, Joseph F. Rutherford, que fue del 1869 al 1942. Este movimiento o esta doctrina, ¿verdad?, comienza en Pensilvania, en los Estados Unidos, en el 1879. El lugar, ¿verdad?, fue la sede donde se encuentra en Brooklyn, Nueva York, también en los Estados Unidos de América. Las escrituras principales que ellos excluyen son, número uno, la Biblia, traducción del Nuevo Mundo solamente. También usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra. El caso del razonamiento a partir de la escritura y también la revista Atalaya y Despertar. Y ahora mismo, ¿verdad?, no sé si un camarógrafo nos pueda tomar esa revista Atalaya, esa revista Despertar. Bueno, ahí usted puede ver también una imagen allí frente a la pantalla de su televisor. Pero de esa revista, vamos a estarla mostrando acá, puede ver como un ejemplo en estas que vamos a estar mostrando a continuación, que son las que ellos siempre van casa por casa y reparten. Este es un ejemplo, esta es la revista Atalaya. Y aquí también está la revista Despertar. Este es un ejemplar que dice o pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Fíjese bien, las dos principales que ellos reparten, lo que es el Atalaya y la revista Despertar. Muchas personas, personas que no conocen del Evangelio piensan que esto tiene que ver con algo que en sí sea cristiano evangélico, o algo que sea en sí una doctrina que es la que nosotros hablamos. Nosotros hablamos y decimos claramente que Dios es parte de una Trinidad. Ahora, la pregunta es, ¿en qué es que ellos creen y cuáles son las doctrinas que discrepan de la palabra del Señor? Tenemos aquí con nosotros nuevamente al doctor Pedro Paz. Dios te bendiga. Amén. Bienvenido de nuevo, y queremos recordarle, el doctor Pedro Paz preside la Universidad Cristiana de Manatí. Él es miembro de la iglesia del pastor Arnaldo Ginés. Le recordamos que usted lo puede llamar al 787-690-4058, 787-690-4058. Hemos discutido otros temas de mucho interés, pero ahora específicamente vamos a hablar, o estamos ya comenzando nuestro programa, sobre lo que son los testigos de Jehová. Doctor Paz, ¿qué usted nos puede hablar? Bueno, ya mencionamos el fundador, hablamos sobre eso, pero en sí, ¿qué es lo que ellos en sí creen que discrepa de las Sagradas Escrituras? Mire, realmente ellos son un sistema muy cerrado, muy bien controlado, muy bien pensado, que tiene su jefatura en Brooklyn, New York. Y desde esas torres, ellos envían al mundo entero un mensaje, que es el mismo mensaje, mediante el cual ellos presentan una serie de doctrinas que discrepan en forma grande o de gran manera con la Sagrada Escritura. Una de las doctrinas básicas de ellos es que Dios es uno, y como Dios es uno, no puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesucristo es un Dios que fue creado por Jehová o Yahvé, el Dios único y verdadero, y que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Jehová o de Yahvé. Esa doctrina es la doctrina más básica que ellos tienen. También ellos dicen que son el único movimiento que va de casa en casa, de dos en dos, como lo enseñó la Escritura, y que se conocían originalmente como los estudiantes de la Biblia, predicando las buenas nuevas de salvación y las buenas nuevas del reino. Pero otra de las doctrinas que ellos tienen es que no todo el mundo va para el cielo, sino que para el cielo solamente van unos 144,000 de los que menciona Apocalipsis, que son los únicos que pueden tomar la Santa Cena, y que los demás simplemente no la pueden tomar porque no van a ir al cielo, sino que van a quedarse acá en la tierra, en una tierra totalmente renovada y hecha nueva.
y que la esperanza que la Biblia habla acerca de que nuestra ciudadanía es celestial y de que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y que va a haber la ciudad, Jerusalén, y que ahí vamos a estar los creyentes, que lo asegura la palabra, que para ellos eso es imposible, que esa ciudad no va a ser tan grande como para que quepa tanta gente, que solamente son los elegidos, entre los serían 144,000, y que los demás habitarían la tierra, que sería renovada, donde el león y el tigre y el cachorro del león podía jugar hasta con un niño, que van a haber niños y que los niños van a durar 1000 años como niños. Bueno, es una idea que cuando ustedes estudian la escritura no concuerdan. Pero decir que Jesucristo no es Dios encarnado, bueno, esa doctrina es suficiente para ver cuán heréticos están. Cuán falsos son. Sí, cuán falsos son. Además, eso fue el resultado de los estudios teológicos de estos dos caballeros que tú mencionaste y que se le enseñaron la fotografía hace unos minutos aquí mismo en el programa. Cuando la gente está estudiando teología y hace su maestría, su doctorado, tiene que preparar una tesis. Esa tesis es el primer y gran libro de un estudiante de teología. Y en esa tesis uno trata de, como dicen acá los puertorriqueños, decimos acá los puertorriqueños, de botarse, o sea, de sacar el mejor trabajo. Pues la idea de estos muchachos cuando estaban estudiando teología es, vamos a retar las doctrinas de la Iglesia Católica. Y al retar las doctrinas de la Iglesia Católica, entonces ellos dijeron, bueno, lo primero que tienen mal los católicos es que esa Biblia está mal traducida. Y ellos mismos hicieron una traducción que es totalmente pésima, porque adultera la palabra de Dios en una forma tremenda. Y lanzaron, al mercado cristiano esa Biblia que respalda en su traducción todas esas ideas. Mire, si usted estudia los libros de los testigos de Jehová, desde que salieron hasta acá, hasta este tiempo, se va a dar cuenta que a través del tiempo ellos van cambiando, porque como que las cosas no les salen como ellos creían, o que la interpretación no es como ellos pensaban, y van cambiando. ¿Por qué cambian? Porque realmente no se ajustan a la palabra de Dios. Cuando usted está ajustado a la palabra de Dios, usted no va a cambiar la doctrina, porque la verdadera doctrina no es un código de conducta. La verdadera doctrina no es una filosofía. La verdadera doctrina no es una manera de interpretar la Biblia. La verdadera doctrina o la verdadera verdad es una persona, es Dios hecho hombre. Por lo tanto, a eso no se le puede añadir ni quitar. Pero cuando usted tiene un marco teórico, cuando usted tiene una idea teológica, entonces eso puede cambiarlo, eso lo puede modificar. Pero eso no es la verdad, porque la verdad es Dios mismo, hecho hombre, dándose a conocer a nosotros para que por medio de la vida de Dios, tú y yo podamos agradar a Dios en todo. Y sin su presencia en nosotros es imposible que podamos agradarle. Dice la Escritura que no es por aprenderte una teología o una doctrina, es por la fe en aquel que tiene la capacidad de vivir su vida, su conducta, el cumplimiento de los mandamientos en ti y en mí. Y hay que estudiar y escudriñar las Escrituras para confrontar estas falsas doctrinas. Mira, Miguel, algo que a mí me llama la atención es lo que segunda de Juan, si pudiéramos buscarlo un momentito, en la segunda epístola del apóstol Juan, encontramos ahí en el verso 9 y hasta el verso 11, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La viva y permanente palabra de Dios le lee: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Mire, aquí hay algo bien sencillo. Como la verdadera verdad no es una manera de hacer teología, y no es una filosofía, ni tampoco un manual de ética. Como la verdadera doctrina es la vida de Dios en nosotros, por la fe en Jesucristo. Por eso Juan hace mucho énfasis. Mire, si vienen a ti con cualquier doctrina, negando la verdadera doctrina, que es la doctrina de Cristo, miren, no lo reciba en casa, ni le diga bienvenido, porque vas a participar de sus malas obras. ¿Por qué de sus malas obras? Porque nadie que no posea la vida de Cristo dentro de él puede cumplir los mandamientos. Porque los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos es la naturaleza divina, expresándose en ti y en mí por medio de la fe. Así que si la naturaleza divina no se puede expresar en ti y en mí por la fe, entonces lo que vamos a estar predicando no es la verdad. Lo que vamos a estar predicando es una idea teológica, una idea preconcebida, y después se va a la Biblia, se trata de buscar alguna prueba de que lo que estoy diciendo como que encaja, como que es lógico, como que debe que tiene fuerza como para probarse de que es bíblico. Miren, señores, la verdadera verdad no tiene que ver nada con un pensamiento teológico o con un canon de doctrinas. La verdadera verdad es Dios hecho hombre en Jesucristo y revelándose a ti por medio de la fe, para que tú y yo, que no tenemos la capacidad en nuestro cuerpo humano de poder agradar a Dios para nada ni en nada, por medio de la fe podamos encontrar cumpliendo sus santos mandamientos y viviendo para Dios. Si esto no es realidad en tu vida y en la mía, cualquier otra cosa que nosotros pongamos ahí en el lugar de Dios, doctrina, teología y cualquier otra cosa, lo que va es a dañarnos, a distorsionar lo que es de Dios. Nada te va a poder salvar, nada me va a poder salvar que no sea la vida de Dios dentro de nosotros mismos. Bueno, rápidamente, nuevamente hablando sobre lo que es, quiénes son los testigos de Jehová, vamos a ver ahora frente a la pantalla de su televisor nuevamente sobre su presidente, su fundador. Vamos a esperar un momento a que el director, ¿verdad?, ahí nos ponche nuevamente. Vamos a darle un tiempito nuevamente para que usted vea allí frente a la pantalla de su televisor sobre el presidente y fundador de esta falsa doctrina, sobre lo que son los testigos de Jehová, que generalmente los conocemos como se dan a conocer como atalaya. Bueno, el término bíblico atalaya es alguien que como que anuncia antes de que venga el mal. En tiempos antiguos se conocía así. Fíjese bien, el fundador fue Charles Taze Russell, del 1852 al 1916, ese fue el tiempo en el cual él vivió. Después Joseph F. Rutherford, del 1869 al 1942. Este movimiento viene a comenzar en lo que es Pensilvania, Estados Unidos, específicamente en la fecha de 1879, y la sede se encuentra en Brooklyn, New York, en los Estados Unidos de América. Ahora, en las escrituras principales, incluye, nuevamente lo repetimos, la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, solamente, una que se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, razonamiento a partir de las escrituras, y la revista La Atalaya y Despertar, que ya la hemos mencionado ahora. Abundar, porque sabemos que cuando en la palabra del Señor nos dice verbo es uno de los nombres de Jesucristo, y dice claramente, en el principio el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Sin embargo, ellos lo interpretan de otra forma, de otra manera. Y sabemos que si nos dice que desde el principio era Dios y que el verbo estaba con Dios, pues sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido, siempre han estado juntos, siempre para cualquier cosa que se han puesto de acuerdo para hacer ha sido en unanimidad. Inclusive cuando Cristo estuvo encarnado en forma humana, no perdió la comunión con el Padre, y eso fue lo que le dio la victoria. No es que estaba solamente Jesús a lo que fuera y a lo que saliera, sino que estaba en unión con el Padre. Ahora, ¿qué es lo que interpretan ellos por esto? Que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1.
Sí, me gustaría en este momento leerle en forma rápida ese verso en el original, en griego, y hacer la traducción para que puedan ver unos detalles muy importantes y cómo ellos tuercen esto. En el griego dice en arge, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai teos en hologos, ontos en arge prostonteon. Y en el español diría, en principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo. Estaba en principio, cabe Dios. Estamos sin gramática, esto es en forma interlineal. Ok, aquí lo importante es que la palabra logos, que es traducida como verbo, porque significa acción, realmente en el griego significa, del griego al español significa palabra. En el principio era la palabra que actúa. Por eso es que cuando se traduce en nuestra Biblia como verbo, es porque la palabra verbo lo que significa es la acción de la oración, o sea, aquella palabra que declara la acción, caminando, jugando, brincando, saltando, creando, no es otra cosa que el verbo que actúa. Pero en el original la palabra que se usa es palabra, logos. Y esto es una idea que venía de los griegos. Y lo que está Juan diciendo es, miren, esa palabra inicial, eso que le da forma a todas las cosas, estuvo en este mundo. Y ese que le dio forma y estuvo en este mundo no era otro que el mismo Dios. Mientras que los testigos de Jehová dicen, no, que era un Dios. Y traducen que Kai, la palabra Kai, como era un Dios, pero el texto dice, era Dios. Así que ellos lo tratan de torcer para demostrar que lo que ellos dicen es cierto. Y lo que ellos dicen está basado en Colosenses capítulo 3 y versículo 15, del cual usan a Juan 1, 2 y 3 para tratar de probar la interpretación que ellos le dan a Colosenses capítulo 1, verso 15. Y dice así, miren, en Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible. Y dice, el primogénito de toda creación. En otras palabras, miren, si Él es el primero de toda la creación, pues Él fue el primero que crearon. Y eso es lo que ellos dicen que está diciendo el texto. Pero si usted lee ese texto en el contexto en que se encuentra, es muy diferente lo que la Biblia dice a lo que ellos están afirmando. Miren, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Miren, Dios no es como uno de nosotros que está en una fábrica trabajando, por ejemplo, y que vamos a ensamblar, por ejemplo, un radio o un televisor. Y ya frente a nosotros están las diferentes partes de ese producto. Así que tomamos y las vamos uniendo. Dios no es así. Dios no necesita materia prima extra de Él, fuera de Él, porque no existe nada fuera de Él. Por lo tanto, de sí mismo Él hizo toda la creación, visible o invisible. No importa lo que sea, Dios lo sacó de sí mismo. Como Dios lo sacó de sí mismo, Él es el principio de la creación, porque de Él es que salen las cosas. Así que el contexto claramente enfatiza que Cristo hizo todas las cosas, que son de Él y que son para Él. Y si Él
hizo todas las cosas y son de Él y son para Él, Él es el primogénito. Lo que sucede es que negar la divinidad de Jesucristo y especialmente de que es eterno, que es la doctrina del testigo de Jehová, decir que Jesucristo no es eterno, que tuvo principio aunque no tenga final, pero que tuvo principio y que fue lo primero que Dios ha hecho. Mire, realmente eso es una doctrina de demonio, perdonen que lo diga de esa forma, es una doctrina muy errónea, porque están diciendo que Jesucristo no es el verdadero Dios, y Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es esa carne? No es otra cosa que conocemos a Jesucristo, y eso está bien claro en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Pero hay gente que dice, no, pero tú me estás sacando un texto bíblico que es de las cartas pastorales. Y las cartas pastorales son cartas pseudoepígrafas. O sea, que las escribieron en el segundo siglo, que no fue Pablo, que fue quizás Irineo o Policarpio, y que le puso el nombre como si fuera Pablo. Miren, señores, eso tiene su interpretación, porque lo están usando un manuscrito que se llama el P46, y ese manuscrito no contiene las cartas pastorales, pero no lo contiene porque no todos los manuscritos estaban completos cuando se encontraron. Pero sí hay manuscritos que datan de familias anteriores al P46 que sí tiene que sí posee las cartas pastorales. Así que hay evidencia contundente de que las cartas pastorales sí son paulinas, que sí son fidelignas, y que ellas tienen el mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Pues tampoco se puede tomar de que, como algunos liberales dicen, que las cartas pastorales son pseudoepígrafas. Mire, hermano, es importante que nos demos cuenta que el enemigo de nuestras almas busca todo el tiempo tratar de que nosotros no podamos recibir la verdad tal y como el Señor la dio, sin adulteración de ninguna índole. Y es necesario estar con el espíritu despierto, con un discernimiento que viene de Dios, para poder captar cómo esas falsas doctrinas quieren meterse. Y una de ellas, de esas falsas doctrinas, son los testigos de Jehová. Gente que no le importa el que haya que tener una relación de intimidad con Dios. Que poco le falta para dar un testimonio. Muchos de ellos bailan, fuman, hacen cuantas cosas hay, y después dicen que tiene la verdad que nos va a llevar al conocimiento divino. Sí, bueno, y rápidamente queremos que usted nos acompañe a buscar en la palabra del Señor. Yo le voy a invitar a usted a que lea conmigo Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 4. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 4 dice claramente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ese es Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién lo constituyó heredero de todo? El Padre. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, fíjese bien, asimismo hizo el universo, porque Jesucristo es la misma palabra, la palabra es Dios. Verbo significa la palabra. Jesucristo estuvo en la misma creación y siempre ha estado con el Padre. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 4 fue donde leímos. Repetimos, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 4. Definitivamente, Jesucristo, siendo el verbo de Dios, es la palabra. La palabra, que es el verbo, Jesucristo, que desde el principio estaba con el Padre. Por eso es que nosotros como cristianos sabemos, conociendo la palabra, la fuerza del Señor se aumenta más aún en nosotros. Definitivamente salimos de todo engaño satánico. ¿Qué pudiéramos abundar un poco más? ¿Verdad? Referente a este engaño, referente a todo lo que hay, y lo más impactante relacionado, ¿verdad?, a los testigos de Jehová, es que ellos hacen una obra
que se supone que nosotros los cristianos estuviéramos haciendo, y es ir por las casas. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues, con falsa doctrina y tratando de evidenciar cosas que no tienen razón de ser. Pero yo creo firmemente que la Biblia enseña que el Espíritu no se sujeta a ningún patrón para realizar lo que está en el corazón de Dios. Inclusive Jesús mismo no hacía los milagros de la misma manera siempre. Hay ocasiones que solamente daba una palabra y la persona que no tenía vista se daba cuenta que estaba viendo, que estaba sanado. En otra ocasión, coge lodo, echa saliva, hace lodo, coge tierra, hace lodo y entonces lo unta en los ojos. O sea, el Señor Jesucristo no tenía patrones para hacer algo. Cuando Él lo iba a hacer, lo hacía en forma divinamente creativa. Él es muy diverso. Entonces, ¿qué sucede? Pues cualquier secta herética dice, no, Él tenía un patrón. El patrón de la iglesia tiene que ser ir casa por casa de 2 en 2. Pero, ¿quién ha dicho que Él estableció ese patrón para que fuese hecho así, de esa manera? Mire, cuando vemos el desarrollo de la iglesia del primer siglo, no siempre iban de 2 en 2. Y muchas veces cuando iban a predicar en las casas, no iban simplemente porque dijeron, vamos a ir de 2 en 2 a predicar por las casas. No, mire, iban en medio de la persecución. Si usted nota, allá Hechos capítulo 7, capítulo 8, vemos que después de la muerte de Esteban se desató una persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y toda la iglesia salió huyendo por todos lados. Mientras que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, todos se esparcieron. Y dice que iban anunciando el evangelio por las casas. Pero de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, pues, nadie sabe cómo. Lo que sucede es que si nos vamos a meter al patrón de que en una ocasión los llevó, mandó a los 70 de casa en casa, de 2 en 2, y eso lo establecemos como el patrón o el método tremendo para ganar mucha gente, pues estamos diciendo que Dios es un Dios cejado, un Dios corto que tiene 4 paredes y que Él está ahí encejado en ese patrón. Miren, el Señor no se encieja en patrones. El Espíritu Santo es variado. Mire, predica en multitudes, por la radio, por la televisión, vía satélite, por la internet, de cuántas maneras se va a proclamar el Evangelio. Mire, no tiene que ser de una manera en específico, que hay maneras que ciertas maneras producen más frutos que en otros, pero el Señor siempre se mueve, muy variado, no se encierra en una cajita de cartón. Lo que pasa es que los testigos de Jehová tienen, con este sistema de 2 en 2, como que un patrón ya fijo de lo que hay que hacer y que eso es lo que hay que hacer. Desarrollado, porque eso lo usan para poder mantener el control. Ellos tienen el control. El control de la iglesia del Señor no lo tiene ningún, con todo respeto, ¿verdad?, de mis compañeros presidentes de concilio, y no lo tiene el presidente del concilio, tampoco lo tiene un papa, ni el control lo tiene el Espíritu Santo. Dios, y Él se mueve en la forma en la cual Él quiera operar. Sí, y el Espíritu Santo, como Cristo es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia, el que dirige en Él, y mediante el Espíritu Santo, Él nos mantiene en el camino de la relación de intimidad con Él y de la fe en Jesucristo. Rápidamente ahora vamos a ver frente a la pantalla, ahí en la pantalla de su televisor, en resumen, hablando un poco más de lo que es quién es Jesús, ¿verdad? Para ellos, para los testigos de Jehová. Para ellos, número uno, como hemos hablado en resumen, Jesús no es Dios. Antes de que viviera en la tierra, era Jesucristo, ¿verdad? El arcángel Miguel, según esta doctrina. Jehová hizo el universo a través de Jesús. Y dice también que cuando Jesús estuvo en la tierra, fue un hombre que vivió una vida perfecta. Lo que llama la atención es como dicen que antes que viviera en la tierra, Jesús era el arcángel Miguel, un disparate como ese. Hablando un poco de quién era Jesús, supuestamente después de haber muerto
o después de haber muerto en un poste, que según ellos no era una cruz, fue resucitado como espíritu. También ellos establecen que Jesús no va a venir otra vez, ya que Él ya regresó invisiblemente en 1914 como espíritu y su cuerpo fue destruido. También establece que muy pronto Él y sus ángeles van a destruir a todos los que no sean testigos de Jehová. Entonces, son cosas en la doctrina que lamentablemente, de acuerdo a su definición, uno no se puede callar. Son doctrinas de demonios que uno puede abordar sobre eso. Mire, si son testigos de Jehová, están diciendo que son testigos de haber visto a Dios. Y la Biblia dice que jamás nadie ha visto a Dios. El único que ha visto a Dios es Dios mismo, que salió de Dios, que es Cristo. Y nosotros somos testigos de aquello que el Espíritu Santo nos da por experiencia, pero no podemos ser testigos de algo que no hemos visto. Sí. Rápidamente, para que las personas anoten, nuevamente vamos a mostrar frente a la pantalla de su televisor estas cositas de la falsa doctrina que se hablan. Pues vamos a invitarle a usted a que vea nuevamente y usted apunte. Vamos a darle un tiempo para que usted apunte. Fíjese bien, para ello, después de haber muerto Jesucristo en un poste, porque ellos no creen que murió en una cruz, fue, según esta teoría, según la religión de ellos, fue resucitado como espíritu. Según ellos, Jesús no va a venir otra vez, ya que él ya regresó invisiblemente en el 1914 como espíritu y su cuerpo fue destruido, y muy pronto él y sus ángeles van a destruir a todo el que no sea testigo de Jehová. Ahora, relacionado al Espíritu Santo, ellos establecen que el Espíritu Santo es impersonal y no es Dios, y que el Espíritu Santo es más bien la fuerza activa invisible de Jehová. De acuerdo a ellos, para ser salvo hay que ser bautizado como testigo de Jehová. La mayoría de los seguidores tienen que ganar la vida eterna en la tierra, trabajando de casa en casa, como bien nos explicaba nuestro hermano Pedro Paz. Y también nos dice otro punto bien importante, acompáñenmelo a leer en la tercera parte: la salvación en el cielo está limitada para los 144,000 ungidos. Este número ya ha sido alcanzado. Seguimos por acá. Yo tenía un pastor que él, hablando con un testigo de Jehová, y que los testigos de Jehová trataba de convencerle de que la vida eterna iba a ser acá en la tierra. Entonces le dijo: pues mire, como yo me voy para el cielo, yo le voy a dejar mi casa y mi pajito, por favor, dele agua y comida para que no se vaya a morir. Porque yo realmente me voy para el cielo, que a mí me invitaron para ir allá arriba. Mire, si nuestra esperanza no es celestial, si nuestra esperanza no viene de arriba, si nuestra esperanza no es eterna, si nuestra esperanza es simplemente mantener este cuerpo eternamente, mire hermano, estamos bien equivocados. El Señor es un Dios tan amoroso que ha preparado para ti y para mí, número uno, un cuerpo nuevo, una casita ya no de barro, una casita eterna. Y dice que está reservada para nosotros en los cielos, 2 de Corintios capítulo 5. Y es maravilloso cómo Dios, aún antes de nosotros nacer, pensó en ti y pensó en mí. Y ha ido, dice, le dijo a los discípulos que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice: voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén. Mire, si Él va a estar en el cielo y yo voy a estar en la tierra, entonces no se cumple lo que el texto dice. Porque el texto dice bien claro que iría a preparar lugar para nosotros. Si se fue para el cielo a preparar lugar para nosotros, entonces no es en la tierra. Mire, dice que hay un nuevo cielo y nueva tierra. No dice que es este cielo ni que es esta tierra. Porque dice 2 de Pedro que todo esto se quemará, todo esto será destruido, pero está reservado para el fuego. Pero la Escritura dice que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y que del cielo de Dios va a descender la nueva Jerusalén. Y ahí está nuestra esperanza, en las mansiones celestiales, que son un regalo tan maravilloso para Dios.
Lo que pasa es que como es un sitio que nadie ha podido ver hasta el momento, y que está reservado para los que de verdad creemos en Jesucristo, entonces lo distorsionan para que parezca que es una convivencia como lo vivimos aquí los seres humanos en este momento. Mire, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, cuando se va a hablar acerca de que si el león estaba con el niño y ese tipo de cosas, mire, esos son imágenes que utiliza el Señor, humanas, de las que tú y yo podemos conocer, para darnos una idea de lo que va a ocurrir en el siglo venidero. Pero si el Señor fuera a describir lo que hay en el cielo nuevo y la tierra nueva, y lo que Él tiene para nosotros, que es del cielo, que es espiritual, no nos lo podría explicar si no es por imágenes humanas, porque si no, no vamos a entender. Porque si nos va a hablar las cosas espirituales en los términos espirituales sin ninguna imagen humana, pues nosotros no sabemos cómo son las cosas en el cielo. Nosotros no sabemos cómo son las cosas espirituales. Y nos las tienen que explicar, como dice el puertorriqueño, con ajo y habichuelas, ¿verdad? Nos tienen que explicar con imágenes que nosotros conocemos, cosas que son celestiales y que no conocemos. Es como la Escritura nos explica a nosotros bien claro lo que es la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo nos lo explica? Pues mire, nos lo explica con un arca, el diluvio cayendo, la gente muriendo y solamente los que estaban en arca eran salvos. Pero vamos a decir que la iglesia es un arca literal. No es un arca literal, pero es como un arca. Porque va a salvar la gente. ¿Y quién va a salvar la gente? Es Cristo. Lo que pasa es que los salvados en Cristo, que es la iglesia, y no es otra cosa lo que ya había hablado el Señor a través de la vida y de la experiencia de Noé. Así mismo, pues ocurre con todo lo demás. Las cosas espirituales, lo que tiene que ver con nuestra esperanza eterna, se explica en términos materiales para que los seres humanos podamos tener una idea y podamos creer, pero no es que literalmente va a ser así. Es que hay algo detrás que tiene que ver con un mensaje celestial, espiritual, que no tiene realmente explicación en las palabras humanas, pero para que usted y yo podamos entenderlo, el Señor lo encarna ese mensaje espiritual en imágenes visuales, en imágenes humanas, materiales, para que usted y yo lo podamos entender. Para que se pueda discernir un poco. Bueno, rápidamente, nuevamente queremos mostrarle estas revistitas por aquí. Tengan mucho cuidado con ellas. Son la revista Atalaya y la revista Despertar, que otorgan los testigos de Jehová. Yo he ido a lugares en los cuales tienen esta revista y a mí me han dicho, como me conocen, que yo evangelizo y todo. No, aquí nos dejaron estas revistas por acá, que sabemos que son de bendición, que hablan de Cristo, y entonces ni las leen y las dejan para que otros las lean. Rápido se introducen preguntando, ¿y quién es Dios? ¿Cómo se llama Dios? Para que usted diga, no, es Jesucristo. No, Jesucristo no, se llama Jehová. Y ahí empiezan a meter la idea. Ahí empieza la discusión. Y bueno, aquí tenemos, pues vamos a verla rápidamente. Cuídese de esta literatura, cuídese de este material. Esta es la revista aquí a mano izquierda, bueno, depende de cómo usted lo vea desde la perspectiva del monitor. Está la revista Atalaya, la revista Despertar. Cuídese de esta revista. Estas son las revistas que los testigos de Jehová siempre andan otorgando, ¿verdad? A la gente que les abre la puerta. No les abra la puerta de sus casas para escuchar falsa doctrina. No participe de estas cosas. Fíjese lo que nos dice, y este versículo lo hemos leído ya anteriormente en nuestro programa, en otros programas. Isaías 5, 20, 21 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, fíjese bien, de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermano, la Biblia es clara y lo dice claramente: Jesucristo es Dios. En Jesucristo, en el momento de la crucifixión, se cumplieron cerca de 30 profecías que lo confirmaban a Él como el Mesías. Una de las cosas es que Él cumplió con todos los requisitos de un sacrificio de expiación. Inclusive hasta fue crucificado fuera de Jerusalén.
Y bueno, referente a esto, doctor Paz, de los testigos de Jehová, hay también una parte que nos habla en la palabra del Señor. Primera de Juan 5:7. Nos dice, 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay un trasfondo relacionado a lo que nos dice en Primera de Juan 5:7 y que pues obviamente nosotros sabemos, nosotros tenemos conocimiento de que es una realidad, que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 son uno, los 3 siempre trabajan en conjunto, tenemos un Dios trino. Pero Primera de Juan 5:7, ¿cómo también habíamos discutido antes del programa, cómo surge de acuerdo a las versiones bíblicas, sabiendo, ¿verdad?, que es una realidad y es una verdad que Dios es parte de una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen los mismos atributos, lo único que tiene una función diferente? Sí, mire, aquí hay que explicar algo que en una forma sencilla. Mire, hay una situación aquí con 1 Juan 5:7. Cuando yo era muchacho, los testigos de Jehová me confrontaron en una ocasión con este pasaje y me dijeron que ese pasaje había sido añadido por un obispo católico, tratando de probar la Trinidad. Después, con el tiempo, cuando ya estudié en la maestría y el doctorado, pues yo traté de profundizar en esto y para ver qué era lo que estaba ocurriendo con el pasaje. Miren, no todas las versiones de la Biblia poseen el pasaje de 1 Juan 5:7. Cuando nosotros vamos, cuando los expertos, los eruditos, van a hacer las traducciones de la Biblia a los diferentes idiomas, tienen que partir del griego koiné y tienen que partir de los manuscritos más respetables, más antiguos, más fidedignos a los originales, ya que el original no lo tenemos. Tenemos nieto, bisnieto, tataranieto del manuscrito original. Y realmente en los manuscritos más antiguos no aparece 1 Juan 5:7. No aparece. Y realmente posteriormente, para explicar el verso anterior, un copista posterior añadió la explicación del verso anterior dentro del texto y se quedó ahí. En los demás manuscritos que se fueron haciendo, muchos de ellos, se quedó ese verso como si hubiera sido el original. Así que en el ala evangélica, al estudiar esto, se han tratado de corregir un poco las versiones que tenemos para que sean lo más allegadas al texto original. Miren, es importante saber que 1 de Juan 5:7 no es realmente la base bíblica para lo que es la Trinidad. La Trinidad, aunque no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, aparece el hecho trinitario. Y aunque las versiones, miren, si usted ha visto la versión de Reina Valera de estudio de 1995, no aparece ya ahí 1 Juan 5:7. Y los eruditos evangélicos pusieron una letra, un numerito, y debajo o al lado tiene una explicación donde dice que ese versículo no aparece en los manuscritos más importantes que tenemos para traducir la Biblia del griego a nuestros idiomas. Ahora, lo más importante de esto no es que la Biblia tenga errores. Yo entiendo que la Biblia no tiene errores. Lo que sí puede tener errores es las traducciones cuando se hacen, porque pues, nosotros los seres humanos pues somos humanos y en algo puede fallarse, pero la Biblia, como fue dada por Dios, fue inspirada por Dios, no posee ningún error.
Ahora, fíjese, es una maravilla el poder nosotros tener la Biblia en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en tantos idiomas alrededor del mundo. Hacer este trabajo no es fácil, pero en el ala evangélica nosotros hemos tratado de sacar versiones que se vayan acomodando lo más perfecto al texto original. ¿Okay? Así que no se deje confundir por el testigo de Jehová que venga a decirle que es que nuestra Biblia tiene errores. No es que tenga errores, es que la Biblia ha pasado por todo un proceso de traducción y de adaptación para que pueda tratar de apegarse lo más posible, lo más posible a lo que en el griego original se dice, ya que traducir la escritura no es un asunto muy fácil. Ahora, el punto más importante es, ¿realmente existe el hecho trinitario? Pues mire, señores, sí, pero los testigos dicen no, eso nació en el concilio de Nicea, y de antes del concilio de Nicea no se tenía noción alguna de esta doctrina. Pues mire, eso es falso, totalmente falso, porque usted cuando va a la escritura, lo primero que usted se encuentra allá en Mateo mismo, en el capítulo 3, usted va a encontrar el bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús dice en el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Definitivamente en ese hecho se prueba definitivo que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús está saliendo del agua. El Espíritu Santo está descendiendo como paloma. Y el Padre le habla. El Padre está hablando. Claro que sí. Okay. Entonces, y hay un sinnúmero de pasajes, no sé si con el tiempo nos permite, pero en Mateo 28, verso 19, dice que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Menciona nuevamente. Sí. Es interesante cómo la Escritura habla así. Segunda de Corintios, anótenlo, hermano, búsquenlo en la Biblia ahora mismo. Vaya anotando esos versículos que se le están dando, si verdad, o si usted está siendo visitado por testigos de Jehová, o si usted está cayendo en esa doctrina falsa, trate de salir, o salga, definitivamente salga lo más rápido que ligero, y anote estos versículos que comprueban claramente que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuera de lo que nos dice en 1 de Juan 5:7, están los hechos en la Biblia que evidencian a la Trinidad. Mira, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mire qué absurdo sería decir que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Jehová. Entonces diría, la gracia... ¿Qué es lo que establecen los testigos? Sí, si pudiéramos la idea de ellos aquí, podríamos decir que ellos van a decir algo parecido a la gracia del Señor Jesucristo, un Dios, el amor de Dios verdadero, Yahvé, y la comunión del soplo, de la fuerza activa de Jehová, sean con todos vosotros. Eso no es lo que dice el texto. Está hablando de tres personas manifestándose, pero un solo Dios. Es que, como diríamos nosotros, el aceite ese que se llama, no sé si por allá lo hay, le llaman 3 en 1. Mire, pero a la mente humana no concibe la idea de que 3 personas puedan ser una y una persona puedan ser 3 personas. Pero en la mente divina sí, porque esa es la naturaleza misma de Dios. Ni tiene principio, ni tiene final. Y Él es Padre, Él es Hijo,
Él es el Espíritu Santo, pero Él es un solo Dios. Mire, desde el Antiguo Testamento, cuando le dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, hay algo curioso en el hebreo que está ahí. Dice, en el principio creó, y la palabra que usa es Elohim. Y la palabra Elohim, que viene del verbo ser, de soy el que soy, está en plural. Y eso significa que el texto literalmente diría, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. O sea que no se oye bien traducido al español literalmente, pero como es. Lo que está hablando es que es pluralidad. O sea que estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó. No dice crearon, dice creó. Dioses creó el cielo y la tierra para referirse a un solo Dios, que es el Dios verdadero. La Trinidad. Quiere decir que la palabra Elohim misma te está diciendo que Dios mismo es uno y es más de uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo.